Muy buenas tardes para todos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Vamos a ir a la palabra del Señor porque para eso nos conectamos a través de este medio, para permitirle a nuestro Dios Todopoderoso que nos continúe hablando, que nos continúe ministrando, que sea Él glorificado en cada una de nuestras necesidades, porque sabemos que tenemos necesidades. Ayer ya pasó y vamos a enfrentar el día del resto de día, el día de mañana, la semana que sigue, el mes que sigue, y para ello necesitamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Los invito a que vayamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3, 8. Dice de la siguiente manera la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Padre, te damos gracias por su palabra. Amado Jesús, te damos gracias por la obediencia que tú mostraste a la palabra de Papá Dios, haciéndonos a nosotros también hijos de ese Padre hermoso. Y gracias te damos porque cuando habías vencido todo y sentado a la diestra de Dios Padre, enviaste tu Santo Espíritu con nosotros, el cual abre nuestro entendimiento para que esta palabra y toda la palabra nos sea revelada, y entonces nos corresponde obedecerla. Gracias, Señor. Amén. Vemos en esta palabra algo que es muy categórico. Cuando el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, dice que el que practica el pecado es del diablo. Ciertamente un día nosotros practicábamos el pecado y ni siquiera sabíamos que estábamos pecando. Ponemos un ejemplo sencillo. Estábamos acostumbrados a mentir y consideramos que mentir formaba parte de la sociedad. Y efectivamente, mentir forma parte del mundo, a tal nivel que incluso a nivel de los que dirigen un país, a nivel de los que hacen leyes, a los que hacen justicia, el pecado de la mentira no es un pecado que está tipificado como un delito, y como tal es permitido en la sociedad. Y en lo que nos enseña la palabra de Dios, mentir es un pecado que nos impide llegar a Dios y por lo tanto nos impide llegar a su cielo. El apóstol Juan, entendido por el Espíritu en esta verdad, lo dice categóricamente: el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuál es la diferencia de los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón? Para no llamarnos a engaño. ¿Qué pecamos? Pecamos porque todavía tenemos una naturaleza vieja que mengua cada día, mientras Cristo se forma en nosotros, pero pecamos. Porque de nuestro propio registro de pecado del hombre antiguo, o del viejo hombre, como dice la palabra, vienen a veces a manifestarse cosas de esa vieja naturaleza. Pero tenemos una bendición superior. Dice, la palabra asevera
que el diablo peca desde el principio. Es decir, su naturaleza desde el principio es pecaminosa. Y entonces viene la promesa que nos da la palabra. Dice, para eso apareció el Hijo de Dios, Jesús. Él vino aquí. Tenga muy presente esto, para deshacer las obras del diablo. En el ejemplo que estamos tomando, para deshacer el registro de pecado, de mentira, que pretendía morar en nuestros corazones y que es permisivo en la sociedad. Todos los días de nuestros días nosotros tenemos que darle gracias a nuestro Padre Celestial por la presencia de Cristo Jesús en nuestros corazones, su Espíritu hablando a nuestra conciencia. Cuando nosotros pecamos contra Dios, inmediatamente nuestra conciencia, la voz del Espíritu nos habla y nos hace caer en cuenta. Quizás en el momento es un sentimiento incómodo, quizás en el momento es una sensación que no entendemos, pero si le dedicamos un minuto al Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, hay algo que no está bien en mí, no entiendo qué está pasando. ¿Saben qué hace el Espíritu Santo de Dios? Exhibe en nuestro entendimiento esa razón, eso que no estuvo bien para con Dios ni para con los hombres. Y entonces el Señor nos permite a nosotros, con eso que Él llama arrepentimiento genuino, llegar a ese momento. ¿Para qué? Para arrepentirnos de corazón, para purificar y seguir purificando nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, he pecado contra el cielo, como el hijo pródigo, y he pecado contra ti. ¿Y qué hace nuestro Señor cuando nosotros con un corazón sincero le obedecimos al Espíritu Santo de Dios que nos hizo comprender la situación? ¿Qué hace nuestro Padre Celestial? Nos perdona y nos mueve a nosotros mismos a que nos perdonemos. Esa es la obra de nuestro Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, que deshace la obra del diablo. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús, que se escenificó en la cruz del Calvario, llevando allí, dice la palabra, el acta que nos era contraria. Teníamos un edicto de muerte que no nos dejaba entrar a la presencia del Padre. Pero como Cristo tomó esa acta y la dejó clavada en la cruz, ya nosotros no tenemos condenación. Nosotros nos arrepentimos y le decimos al Señor que queremos obedecerle. El Señor Jesús cumplió su tarea. Él deshizo la obra del diablo. Ahora que nos corresponde a nosotros apropiar la obra de Jesús. Ir al Padre, recibir su gracia, su perdón. Pedir perdón si hemos ofendido a alguien, que es lo más seguro. Y lo que sigue es una vida gloriosa. El texto dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Padre nuestro, Señor, hay gratitud en nuestro corazón por esa decisión suya de amarnos, Señor, en la persona de Cristo Jesús. Y hay gratitud en tu obra, Señor Jesús, nuestro Salvador, porque usted lo hizo tal cual estaba escrito. Y resucitaste, y enviaste tu Santo Espíritu, y tu Espíritu nos asiste, nos revela esta palabra, para que vivamos de acuerdo a esa palabra.
para que guardemos nuestro corazón con tu palabra y podamos perdonar y ser perdonados. Amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo, que haya sido como lo es para mí de bendición compartir esta preciosa palabra y que en ella podamos andar el resto de nuestros días, sabiendo que de esa manera vamos a agradar a nuestro Salvador. Hasta la próxima oportunidad que nos brinde el Señor. Amén.